Hoy vamos a hablar sobre el cargador de Enphase, el EV Charger 2. Vamos a hablar sobre las características técnicas. Vamos a comenzar con un overview sobre los datos de venta que ofrecen en la página web, así por arriba. Y después vamos a entrar un poco más en las hojas de características para ver más los detalles técnicos. Vamos a comenzar con los tres modelos principales que hay. Hay modelos de J1772, que son los modelos regulares, que pueden ser los BMW, son los productos que se utilizan, el tipo de cargador que se utiliza en Europa, etcétera. Tenemos los modelos con el cargador de NACS, que son los conectores que se utilizan en los vehículos de Tesla. Y luego tenemos otros que son los G1772 también, pero que son conectados, son portables, son conectables a los plugs de 1450, a los NEMA 1450 que van en la pared. Estos son los portables que vienen con ese pequeñito dongle de aquí, que lo conectamos al plug del NEMA 1450. Son los tres versiones diferentes de este cargador. Vamos a ver que este cargador realmente es interesante cuando está conectado, cuando forma parte del ecosistema de Enphase, porque eso es lo que realmente le da esa característica importante. De lo contrario, es simplemente un cargador Level 2 bastante caro. Si no lo tienes conectado con el sistema de Enphase, realmente no le puedes sacar el potencial que tiene. Estos son un poco más de características técnicas, como ya te comenté. Tiene el NACS y tiene el J1772. Estos son los diferentes plugs. Es importante destacar que el core, el charging core, es intercambiable. Es decir, el cargador es el mismo. Si el día de mañana quieres cambiar el core, puedes comprar el core diferente. Entonces, en caso de que, por ejemplo, te compras un Tesla, puedes cambiarle el core al NACS y así no tienes que cambiar el cargador completo. Aquí te ponen un par de características. Dice que la potencia puede ir hasta 19.2 kilovatios. Esto es muy particular porque hay varias versiones. Está la versión de Wi-Fi y la versión de Cell. La versión de Wi-Fi son las versiones que van hasta 11.5 kilovatios, perdón, 48 amperios, 11.5 kilovatios creo. Y luego están las versiones de celular, que son las versiones con más potencia, que son más caras. Y estas sí van hasta 19.2 kilovatios. Y ya más adelante te voy a mostrar las diferentes versiones porque es un poco confuso. Que hay varias versiones, unas con más potencia, otras con menos potencia, pero más barata, más accesible, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahora nos quedamos con que las versiones con máxima potencia pueden producir hasta 19.2. Estos son pues hasta 100 amperios. Las versiones residenciales típicas pues producirán hasta 48 amperios. Otra de las características interesantes que me llamó la atención es el RFID. El RFID es básicamente una tarjetita que te permite bloquear y desbloquear el cargador en caso de que quieras darle permiso a alguien para que vaya y lo utilice. Si va a estar, por ejemplo, en el exterior de la casa y tú no quieres que cualquier persona venga, tome el cargador y cargue su vehículo, tú quieres que solamente las personas con esa tarjetita pues desbloqueen el cargador y utilicen el cargador para cargar el vehículo, te va a dar la opción de utilizar lo que se conoce como el RFID, el RFID, que es un sistema de desbloqueo y de seguridad. Que es básicamente, ya te digo, una tarjetita asociada pues al cargador que simplemente con tocarlo pues lo desbloquea. También el cargador dice que está diseñado para aceptar tanto carga como descarga del vehículo, es decir, es bidireccional. En el futuro, si algunos vehículos permiten no solamente cargar, sino descargar, este cargador va a estar preparado para esa bidireccionalidad. Eso es altamente dependiente del fabricante del vehículo. Es importante destacar esto. Y bueno, todo lo demás, pues ya te digo, estándar, pues Wi-Fi, LTE, Bluetooth, Ethernet, con el tipo de conectividad, pues todo lo demás bastante estándar. Aquí pues hablan más de lo mismo. Esto es marketing bastante común. Vamos a ver aquí un ejemplo de qué ocurre si el día de mañana pues precisamente quieres cambiar el tipo de vehículo. Vemos que el tipo de cargador lo puedes cambiar, simplemente el charging core lo cambias
sin tener que cambiar el cargador en sí, que está el componente en la pared. Simplemente cambias el charging cord y ya con eso pues tienes más flexibilidad. Otra cosa interesante es que viene con este pequeñito hook que va en la pared. Y si lo comparas con otros cargadores que ya la misma estructura del cargador te permite enrollarlo alrededor del cargador, este no, como ves es cuadrado, por lo tanto no tiene una capacidad de que enrolles el cable alrededor de ese cargador, pero te viene con este pequeñito hook que pues te permite enrollarlo. Ahora, vamos a entrar un poquito con qué hace este cargador especial. Y una de las cosas más importantes, por lo cual tú pagarías el premium de costo de este cargador, que es más caro de lo normal, es la integración que tiene con el sistema de Enphase. Una de las cosas que puedes hacer es programarlo a través de la aplicación. Una vez que se comisiona, que se añade a la aplicación, podrás ver pues todo tu sistema completo, desde paneles solares, batería, cargador, cuánta potencia va hacia tu vehículo, etcétera, etcétera. Puedes ver toda esa información en una sola aplicación. Eso es valioso, eso es importante. Pero además puedes configurar el cargador para hacer diferentes cosas. La más interesante, en mi opinión, es la primera que dice Green Charging. Esto lo que hace, que te permite es, con todo ese exceso de energía solar, en lugar de mandarla a la red, utilizas ese exceso para cargar el vehículo. Utilizando tu vehículo como una batería, un dumper, en lugar de mandarlo a la red, lo utilizas para cargar tu vehículo cada vez que hay un exceso de energía. ¿Y esto por qué es interesante? Bueno, esto es interesante porque en ciertas zonas no te pagan lo mismo que lo que ellos reciben. Es decir, si tú no tienes una tarifa que se conoce como net metering, metro bidireccional, si no tienes esa tarifa, la potencia que la compañía eléctrica recibe no es la misma que ellos te van a devolver. Ellos te van a devolver la corriente a una tarifa muchísimo más superior a la que ellos la reciben, a la que te la van a comprar. Entonces no vale la pena mandar energía a la red. Más vale la pena utilizarla tú, porque realmente si tú fueras a comprarla de la red te saldría muchísimo más caro de lo que la red te va a devolver al tú mandarla a la red. Creo que me estoy enredando un poco, pero creo que se entiende. Siempre quieres utilizar la energía que tú produces tú primero, y ya cuando no tienes dónde meterla, entonces la mandas a la red, que sería la última de las opciones. Pero en primer lugar quieres utilizarla. Entonces para eso vamos a usar el Green Charging. Vamos a utilizar nuestro vehículo como última línea de defensa una vez que tenemos el hogar con todas sus necesidades cubiertas. Es decir, la energía solar alimenta el hogar. Cuando las baterías, si tuviéramos baterías, están al 100% cargadas, si eso está cumplido, entonces ¿a dónde va esa energía? ¿A la red? No, va a ir al vehículo eléctrico. Esa energía va a ir al vehículo eléctrico para ir cargando poco a poco con todo ese excedente hasta que el vehículo llegue a un máximo estado de carga. En ese caso, ya una vez que el vehículo está al 100%, mandas la energía excedente a la red. Pero de esta forma aprovechamos toda esa energía solar sin tener que estar pues, interactuando con la compañía eléctrica. También nos da otra opción que es Schedule Charging, que es básicamente programarle un tiempo en el cual en ese tiempo se va a cargar. Esto es interesante cuando tenemos pues un cierto tiempo, un time frame del día en el cual la electricidad es más barata. Entonces queremos utilizar ese time frame para cargar el carro. Por ejemplo, hay ciertas zonas donde por la noche es mucho más barata la electricidad, entonces vale la pena poner en ese periodo de tiempo para que nuestro vehículo se cargue. Y luego la última opción, que es Manual Charging, que es carga manual. Aquí es una vez que tú conectas al vehículo, el vehículo se carga. No tiene ningún tipo de inteligencia. Es el típico cargador, lo conectas y empieza a funcionar. Otra de las características interesantes que tiene es lo que se conoce como balance dinámico de carga. Y esto es interesante cuando tenemos una necesidad de no exceder una cierta potencia en nuestro panel. Por ejemplo, digamos que tenemos una residencia, una casa un poquito vieja, donde tenemos un panel que no está muy optimizado para la adición de un cargador de vehículo eléctrico. Por ejemplo, tenemos un panel eléctrico viejo y si le vamos a poner un vehículo eléctrico, un cargador de vehículo eléctrico, nos obligaría a cambiar ese panel porque nos excedemos de
de la potencia que puede producir ese panel, que nos puede ofrecer ese panel. Entonces, ¿qué es lo que? Tienes dos opciones. O limitar la potencia de tu cargador, decirle al cargador, ok, no quiero que me consumas más de 20 amperios, 15 amperios, 30 amperios, lo que pueda soportar tu panel. O puedes hacer lo que se conoce como Dynamic Load Balancing o balance dinámico de carga, que lo que hace es que está en tiempo real chequeando el consumo de tu panel, y cuando ve que el consumo de tu panel no es tan alto, empieza a escalar la carga de tu vehículo. Y viceversa, cuando ve que el consumo de tu panel es muy alto, reduce la carga de tu vehículo. De forma de que el consumo neto siempre se mantiene estable. De esa forma nunca vas a exceder la potencia máxima que puede ofrecer tu panel, las líneas de servicio, los cables, etc. Y de esa forma no tienes que cambiar el panel de tu casa. Entonces es mucho más sencillo poder integrar este tipo de cargadores inteligentes a un hogar que ya es viejo, pues realmente necesitaría una actualización de panel, pero es mucho más fácil añadirlo y sacarle mucho más jugo, puesto que está constantemente y en tiempo real balanceando ese consumo. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de cómo eso funciona. Aquí tenemos una pequeña tabla. Entonces, en la línea azul, como vemos, la línea azul representa la potencia total demandada por la potencia total demandada por la casa, el panel. Entonces, en la línea verde tenemos la carga del vehículo y en la línea naranja tenemos la demanda del hogar. Vemos que en un primer momento la demanda del hogar es baja, 5 amperios. Por lo tanto, podemos extraerle más energía darle más energía al vehículo. Le damos 30 amperios. ¿Qué ocurre? Que a medida que la demanda del hogar empieza a aumentar, empiezas a encender pues, el aire acondicionado, el televisor, etcétera, etcétera. Esa demanda empieza a aumentar. ¿Qué ocurre? Que yo no me puedo exceder una cierta potencia en el panel, porque entonces saltarían los plomos, como dice, saltaría el breaker, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Que el sistema en tiempo real empieza a escalar la potencia que le da al vehículo eléctrico, haciendo que la suma neta se mantenga estable. De esa forma, ya te digo, evitas actualizar el panel. Vamos a pasar ahora al otro punto. El otro punto es interesante porque lo que hace es que nos facilita una respuesta más rápida al cambio producido por la producción solar. Como ya te dije antes, la primera opción es el Green Charging. ¿Qué es el Green Charging? Es la primera de las opciones que puedes elegir. Es que el vehículo se cargue con excedente solar. Cuando tienes un excedente de energía solar, utiliza ese excedente para cargar el vehículo. ¿Qué ocurre? Que hay otros cargadores que hacen lo mismo. Tienen esta capacidad, pero ¿qué ocurre? Que no es tan rápido. Entonces, que si ese cambio no es tan rápido, hay un periodo de tiempo donde estás jalando energía de la red. Y viceversa, una vez que la energía solar vuelve, estás exportando energía de la red. Y aquí en este diagrama lo puedes ver de forma más sencilla. En la mano derecha tenemos el ejemplo en el cual fuera un cargador que no tuviera una respuesta muy rápida. Sería el caso en el cual tenemos sol, como vemos aquí. Hay una nube, en este caso no tenemos energía solar, pero ¿qué pasa? Que el cargador no ha reaccionado a esa caída de producción solar y el cargador sigue consumiendo pues como si tuviera energía solar, sigue consumiendo pues 12 kilovatios en este caso. Entonces hay un punto en el cual, ok, reacciona, baja su consumo porque no hay energía solar, pero entonces la energía solar vuelve y el cargador no reacciona, todavía está produciendo poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa energía solar la inyectas a la red, que es lo que estamos evitando hacer. Entonces, en este ida y vuelta, que ocurre muchas veces, especialmente en días cuando hay mucha sombra o días nublados, en este caso, esto puede ocurrir muchísimas veces y puede ser significativo esa carga y descarga ineficiente. Ahora, el sistema de Enphase lo que hace y lo que promete es que el tiempo de reacción en el cual hace que tu cargador sea más dinámicamente, que responda de forma más rápida, pues puede ser de hasta 30 segundos, lo cual es rápido comparado con otros competidores.
Entonces lo que hace es que aprovechas más la energía del sol para cargar el vehículo. No solamente que lo haga, es qué tan rápido lo haga. Este es el punto que intentan pues representar aquí. Y bueno, ya habiendo hablado de las características de este cargador, vamos a entrar un poco más con los detalles técnicos, que ya esto es un poquito más pesado. Si has llegado a esta parte del video, creo que pues querrás escuchar un poco más acerca de los datos técnicos, que no son muchos realmente, pero vale la pena decirlo. Si te interesa, también lo puedes encontrar en la página web de ellos, en la parte de hojas de características. Ahí vas a poder ver toda esta información. No con este diseño, pero sí es la misma información. Lo primero que vamos a ver es que la potencia del cargador puede estar hasta 19.2. Ya lo veremos en la próxima diapositiva. Y la tensión es de hasta 277. Es decir, es un cargador diseñado para funcionar tanto en trifásica como en monofásica. Y en trifásica podemos ver que funciona en 208, incluso en 277. No significa que conectes 3 cables trifásicos, no. Funcionaría en dos líneas, o sea, una fase del trifásico para tener 277 o 208. No es que sea un cargador trifásico, pero funciona con las 3 tensiones monofásicas más comunes en los Estados Unidos. Los conectores, pues ya dije, J1772 y el NACS, que son los más comunes. Tenemos la comunicación pues celular, Wi-Fi, Bluetooth o Ethernet. Y luego el acceso puede ser a través de la aplicación o el RFID. La durabilidad, pues NEMA 4, que significa que es resistente a spray de agua directo o polvo, etc. Temperatura de funcionamiento desde menos 40 grados Fahrenheit hasta 131 grados Fahrenheit. Longitud del cable 25 pies, bastante estándar. Luego, el tipo de montaje en pared o en pedestal, bastante estándar. Y el tipo de entrada inferior o por la parte posterior del cargador. Y luego, pues el soporte de cable y el conector, todo esto viene incluido. Vamos a ver ahora los 2 diferentes grupos que hay. Están los grupos de baja potencia y los grupos de alta potencia. Los grupos de baja potencia, cuando digo baja potencia, simplemente me refiero a los grupos de hogar residencial y los grupos de comercial. Los grupos de residencial son los de la izquierda, esto de aquí. Y los grupos de comercial son los de la derecha. Los grupos de residencial normalmente van hasta 48 amperios o 11.5 kilovatios. Es los típicos cargadores de nivel 2 que se conectan en un breaker de 60 amperios. Esos son los que ves aquí en el grupo de la izquierda. Tenemos 3 modelos. Tenemos los modelos que son el prealambrado, que son los que tienen el pequeño dongle que se conecta en el NEMA 1450, en el enchufe de NEMA 1450. Tenemos 2 versiones de hardwire que ya vienen ya conectadas directamente a un breaker. Tenemos la versión de NACS y la versión de J1772, que es dependiendo del tipo de cargador. Esas son las 3 versiones para residencial. Luego tenemos las versiones de comercial. Y sabemos que son comerciales porque te dan la opción de celular y porque tienen mucha más potencia. Entonces, estas versiones de comercial vienen con la posibilidad de tener pues, conexión celular para aquellos sitios donde no tengas acceso a internet a través de Wi-Fi. Y además que te da mucha más potencia. Por ejemplo, tenemos 3 versiones. La versión normal, la de alta potencia y la de máxima potencia. La versión normal es la de 48 amperios. La versión de alta potencia es la de 64 amperios o 15.4 kilovatios. Y la versión de máxima potencia es la de 80 amperios o la de 19.2 kilovatios. Y aquí, aunque veas que dice 19.2, 22.1, esto básicamente es en función de la tensión. Este cargador no da más de 80 amperios en continua, o sea, de corriente alterna de forma continua, no da más de 80 amperios. Pero en función de la tensión que tú tengas, si tienes en 277, pues podrás dar hasta 22.1 kilovatios. Si tienes en 240, pues darás hasta 19.2 kilovatios, etcétera, etcétera. Pero 80 amperios en corriente continua. Bueno, ya de todo esto hemos hablado. Temperatura, conexión, todo esto hemos hablado. Aquí es un pequeño diagrama, si quieres pausar, chequearlo. Es lo mismo que acabamos de hablar, pero con una forma un poquito más elegante.
para que lo entienda, tenemos en la parte izquierda la versión residencial y en la parte derecha pues las versiones comerciales de estándar, alta potencia y máxima potencia. Y ya un par de elementos mecánicos para terminar. Las dimensiones 14.5 por 9.8 por 4.64 pulgadas, el peso 24 libras, la entrada de cable, como ya dijimos, por la parte de atrás o por la parte de abajo, humedad relativa 5,95, altitud menos de 2.500 metros y ya todo lo demás lo hemos visto. El Wi-Fi, importante, nos da la posibilidad de conectarnos a 2.4 o 5 GHz en conexión Wi-Fi. Y en celular, pues 4G LTE. Y ya con esto terminamos todo. Aquí ya un par de características más que me gustaría mencionar. Lo último de abajo que dice Storm Guard, que es una característica que ya se utilizan en las baterías, que son en caso de que se aproxime una tormenta. El Storm Guard lo que hace es que carga tu vehículo al máximo, independientemente de la opción de que hayas elegido, si has elegido Green Charging o whatever, no importa lo que hayas elegido. Si tienes elegido el Storm Guard y viene una tormenta, el sistema automáticamente carga tu vehículo, si lo tienes conectado obviamente, con la máxima potencia, y lo carga preparándose para esa tormenta que viene. Y bueno, ya todo lo demás creo que lo hemos hablado. Bueno, con esto, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.